Este libro, yo en realidad estaba trabajando con unas cartas que me había dado mi tía. Mi padre nació en Paysandú. Mi tía Ada, sí, mi tía Ada Macri, que es hermana de mi padre. Y entonces estaba trabajando con eso y además con una serie de fichas que yo había hecho de mis recuerdos, no solamente del viaje, sino de otros momentos de mi vida. Y entonces cuando estaba armando esto de las cartas de mi padre, vine acá al telégrafo, porque mi padre en aquella época, por ejemplo, cuando fue a estudiar allá, en el telégrafo salía, fulano va allá, si da un examen allá, aparecía en el telégrafo. Mi padre no quería saber nada de eso, pero mi abuelo, Humberto Macri, que tenía la zapatería, el padre, le decía de esto. Bueno, después él publicó, cuando él primero estuvo creo que en Birmingham, en una beca en el año 48. Y después, ya con 40 años, y nosotros con 10, mi hermano con 6, yo con 9 en realidad, fue becado a Italia. Y para mí fue un viaje es decir, estuve casi 6 meses del año lectivo de quinto allá, con mi hermano, con mi madre, con mi padre. Y bueno, viajé en barco, para mí fue una experiencia enorme. Fuimos a Sicilia, inclusive mi padre estuvo tratando de buscar de dónde era, porque en aquel momento el abuelo de él se creía que era siciliano. Después, muchos años después, se supo que era calabrés. ¿Cómo es? Y después estuvimos viviendo 5 meses en Roma. De esos 5 meses en Roma, 3 meses y algo, tanto mi hermano y yo fuimos a la escuela. ¿Y el libro habla de eso? El libro habla en realidad de toda la experiencia de ese viaje. Bueno, por supuesto, el paseo, la estadía en Roma, la experiencia de la escuela en Roma, y después una escapada cuando mi padre terminó el año de estudios. Nos fuimos hasta el extremo allá de Galicia, a donde había nacido mi abuela. Entonces, tiene un poco de todo, es decir, hay partes en París, hay partes de las recorridas que te podés imaginar que es decir, 2 niños, uno de 9 y otro de 6, la viven distinto, pero yo era muy preguntón y entonces ahí hay muchos diálogos y aparecen las historias de mi tía, materna, de mis abuelos maternos también, y bueno, y mi padre, que fue un año donde nosotros tuvimos a mi padre mucho más presente porque papá trabajaba mucho en Montevideo, era inspector de escuelas, director de curso para adultos, daba clases en la Universidad del Trabajo, así que lo veíamos de noche y muchas veces trabajaba los fines de semana. Inclusive había un mes que recorría el país en las mesas inspectoras porque todavía no se daban los diplomas de maestro, sino venía en la mesa examinadora de Montevideo. Entonces mi padre también, y además, bueno, entonces realmente fue muchas cosas, muchas emociones, muchas impresiones para un chiquitín de 9 años, tanto que me quedaron montones de cosas grabadas. Y eso es lo que de alguna manera trata. El diseño es de Jimena Rodríguez, una diseñadora uruguaya, compañera de Enrique de Bellas Artes, que además de ingeniero estudió Bellas Artes y muchas otras cosas más. Todo esto viene trabajándose desde el 2020. Es la visión de un niño, de lo que pasa en ese viaje que es muy particular, pero además es un viaje en el que se pinta no solo el viaje interior del niño que va creciendo y va pasando de una infancia a justamente al fin de su infancia, o sea, cuando llega a Montevideo de vuelta ya no es el mismo, ¿verdad? Sino que también está contando parte de la historia del Uruguay en esa época, en el año, y parte de la historia en Europa. La Segunda Guerra Mundial estaba todavía muy fresca en Europa. Entonces, la historia es muy tierna,
siempre es la visión de un niño, a veces habla el Enrique ingeniero de hoy, digamos, y bueno, y como te digo, cuenta la historia de dos familias, tanto la familia materna como la familia paterna, dos familias de inmigrantes, gente súper inteligente, súper trabajadora, y realmente que cada uno es merecedor de un libro. Un chiquilín que estudió acá, que se fue a hacer el bachillerato en Montevideo, que comenzó la carrera de Derecho, que después se puso a estudiar magisterio para tratar de trabajar mientras estudiaba, después se dedicó más que nada al magisterio, termina trabajando en la UNESCO, políglota, hablaba, yo no sé si 6 idiomas, o sea, una persona absolutamente despegada, que todos los de la familia saben quién era Enrique Macri, que se llama igual que su hijo, ¿no?